Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, y lo que Dios dice pasa, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, estaba muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando es Dios haciendo la obra, entonces Dios es el que está glorificado. Cuando una persona, como vemos en el día de hoy, los falsos y los que andan diciendo que sanan gente y todo esto, yo dudo. Uno, normalmente ellos colectan dinero 3-4 veces, pero segundo, casi siempre toda la gloria va a ellos, y ellos son la luz del show. Pero cuando Dios está haciendo, Jesús sanó esto, y ellos habían reconocido de que Dios estaba con ellos, que Dios había visitado a ellos, y Dios estaba glorificado. Entonces debemos hacer los asuntos, y lo que digo, cuando Dios normalmente lo hace, yo puedo usar este ministerio ejemplo. Yo no tengo nada maravilloso que podemos decir, al contrario del ministerio del Gringo One. Al contrario, si alguien quiere decir algo, es como: wow, Dios está haciendo algo, porque ¿quién va a ir a escuchar este? Entonces, no tiene, ¿cómo se dice? Carisma. ¿Cómo se dice carisma? No es muy pulido en su forma de expresar o hablar las cosas de Dios, hasta más bien corre más que se quedan, y en su forma de ser. Entonces, pero Dios dice: escoja lo necio del mundo para asombrar. Entonces, la obra, cuando es de Dios, se nota que es de Dios, y queremos siempre honrar y glorificar a Dios. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas esas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan el Bautista estaba en la cárcel, y los envió a Jesús para preguntarle. Aquí es la pregunta: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Entonces, Juan está en la cárcel. Él estaba predicando, regañando al rey. Fue puesto en la cárcel, luego sabemos decapitado. Pero está pasando la duda, sabiendo que va a perder su vida. Entonces, cada uno de nosotros pasamos tiempos de dudas en una forma u otra. Entonces, él quiere saber que va a perder su cabeza por lo correcto. Pero yo me pregunto, Juan, que era familia de Jesús, hasta cuando la madre de Jesús entró al cuarto, Elizabeth escuchó la voz de María. Dice, saltó Juan y fue
lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él sabía desde nació, por decir, de que este familiar Jesús era el Mesías. Llegó el día de que Él vino para cumplir toda justicia, a ser bautizado Jesús por Él. Y Él miró entonces la paloma, el Espíritu, bajar sobre Él. Escuchó la voz. Entonces, si fuera alguien que no iba a tener una duda, es Él. Pero está pasando una crisis en la cárcel, obviamente, y manda a sus discípulos, pregúntale, ¿de veras este es el Mesías? Yo me encanta esta parte de la Escritura porque es una de las veces que el Espíritu Santo habló conmigo. Yo como nuevo creyente, congregando en Chino Valley, el pastor David Rosales, todavía es mi pastor después de 33 años, algo así. Entonces, él estaba enseñando esta parte de la Escritura. Y como yo tenía mucha hambre de conocer a Dios, estaba leyendo bastante, empecé a leer mucho la palabra de Dios y tratando de memorizar versos y cada día en la mañana estaba orando. Y él estaba llegando a este punto de la Escritura y Dios abrió mi mente y me enseñó todo lo que el pastor David iba a decir antes que dijo. El Espíritu empezó a hablar conmigo, empecé a llorar, ahí estoy, no pude casi controlarlo ahí en el estudio. Y yo sabía lo que iba a decir antes de decirlo. Y cuando él iba desarrollando su estudio, Dios ya me lo había hablado, entonces me confirmó. Los voy a decir antes de leerlo, pero así más o menos fue el asunto. En un segundo, Dios puso en mi mente lo que él, mi pastor, iba a decir. De que Juan el Bautista, él sabía las Escrituras. Y sabiendo las Escrituras, el Antiguo Testamento, Isaías, los Salmos, lo que dice la Escritura. Entonces, cuando Jesús habló, porque Él no dijo sí o no, vamos a ver, Él nada más habló lo que Él estaba haciendo, y los discípulos de Juan llegaron con Él, y Él preguntando, ¿Él es el Mesías, sí o no? Él no dijo sí o no, sino dijo, así, los ya están sanados, predicados, y ahorita vamos a leer. Y Dios me habló y me dice, cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, la palabra misma te va a confirmar los asuntos. Cuando yo estaba seguro que Dios me había llamado al ministerio, ya mi vida estaba leyendo, estaba todo lleno. Yo sabía cuando yo llegaba al lugar que iba a haber un texto. Y pasó cuando llegamos a Mexicali, un viaje de los gringos, uno de estos viajes de la Pascua. Y el encargado estaba enseñando y en su enseñanza me dio, no a mí, pero a todos, estaba leyendo y un texto. Cuando leyó este texto, como ya lo tenía dentro de mí, el Espíritu dijo, aquí está. Y Dios me habló, este es, y me confirmó la misma palabra en mí, lo que Dios quiere hacer. Si tú quieres conocer a Dios,
Si tú quieres saber lo que Dios tiene para tu vida, memoriza la palabra de Dios, léala, conózcala. No vengas cada domingo para escuchar 30, 40, 1 hora del Pastor Juan. Vas a morir de hambre. Nunca vas a tener suficiente comida. No vas a escuchar la voz de Dios como Dios te quiere hablar. Pero cuando tú llenes tu vida de la palabra de Dios y metes la palabra de Dios, entonces va a ser el día en que yo estoy enseñando y ¡boom! El Espíritu Santo va a confirmar, este es. Y vas a quedar impactado como, Dios me habló. Porque ya estás lleno. Ahorita, a lo mejor todavía estás como, ¿de qué está hablando el pastor? Ahorita vamos en él. Y le voy a explicar más. Entonces, Juan llamó a sus discípulos y los envió para preguntar, ¿eres tú el Mesías? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperáramos a otro? ¿De qué está hablando aún en la pregunta, ¿eres tú el que iba a venir? Si Juan sabía las Escrituras, no solamente que él era, pero él sabía las Escrituras, lo que decía de la Escritura, que un día iba a venir un Salvador. Entonces él estaba preguntando, si eres tú, de veras, hermanos, ¿saben que va a venir un día el Salvador? ¿Sabes que va a venir el Salvador? Pero ¿cómo? Algunos como, ya vino, ¿no? Sí, pero no. ¿Sabes que va a venir el Salvador? Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, ya has leído Apocalipsis varias veces, has leído los otros libros de que el día del Señor no puede venir hasta que pase estas cosas, y cuando veas estas cosas, entonces tú en tu ser, en tu espíritu, porque tu vida está lleno de la palabra de Dios, en lugar de sentar en el estudio como, ¿de qué está hablando? Bueno, voy a ver si tu vida está lleno de la palabra de Dios, empieza a brillar esta luz y dices, sí, yo sé, porque Él va a venir. Porque sí habrá un rapto y estamos cerca y yo veo las señales y está cerca. Entonces hay una anticipación en su vida. Estás enchufado, por decir, porque estás buscando de Él. En esa misma hora que fue la pregunta, los discípulos de Juan preguntaron a Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan ¿qué? Saber ¿qué? Vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. No, esta no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿eres tú el Salvador? ¿Eres tú el que iba a venir? Créame, discípulos, ve con Juan y nada más dile lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes por qué hay mucha gente engañada en diferentes lugares, iglesias, donde aprovechan los pastores y líderes de ellos financieramente y otras formas? Porque no están leyendo
conociendo la palabra de Dios. Porque conociendo y leyendo uno la palabra de Dios, si va a un lugar, me acuerdo, estamos en un lugar, asambleas de Dios, y la palabra estaba enseñado más o menos, pero había mucha corriente de riqueza en todo el asunto, y hablaba mucho de riqueza, poder y todo este tipo de cosas. Y yo empecé a leer la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios, me hizo un equilibrio, pues se me puso como ladeado un poquito, porque lo que estaba mirando, lo que estaba escuchando, no concordaba totalmente de lo que estaba leyendo. Y estaba como, empecé a tener dudas. Y más que leía, más dudas que tenía. Y más que preguntaba, más dudas tenía. Y un día, llenando mi vida, yo y mi esposa, con la palabra de Dios, visitamos una iglesia que se llama Calvary Chapel of the Chino Valley. Capilla Calvario, Chino Valley. Entonces, cuando ya estamos visitando, entramos a este lugar. Era un auditorio. Había como 1,500 personas ahí. Había una persona enfrente leyendo la palabra de Dios, un mexicano, David Rosales. David Rosales tenía un par de Levi's, creo que huarachis, una camiseta blanca y pelo largo a la mitad de su espalda. Y estaba leyendo un libro que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando este hombre, yo no miré nada de él, yo nada más cuando estaba escuchando, estaba leyendo la palabra de Dios. Y yo miraba el efecto y lo que estaba pasando y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Está leyendo y explicando la Biblia. ¡Wow! Y como yo y mi esposa, los dos nos impactamos porque tuvimos hambre. Pero de no ser rico, de no ser poderoso o famoso, tuvimos un hambre de conocer a Dios, de ver nuestro Dios en nuestras vidas, de entender su palabra para mi vida, lo que Él quería. Y habíamos hallado un lugar donde estaba leyendo, explicando la palabra de Dios. Jesús estaba haciendo esto. ¿Sabes qué? Pero dice, resucitar los muertos y los pobres es ¿qué? Anunciado ¿qué? El evangelio es el plan de salvación. Él estaba anunciando, no solamente haciendo sanidades, ayudando a la gente necesitada, pero estaba anunciando el plan de salvación. Yo soy el camino, la verdad. El que tiene sed, venga a mí y beba, y jamás tendrá sed. De veras, no está ni dinero, no está en mi trabajo, no está en mi esposo o esposa. No, ¿tienes sed? Venga y beba de mí, y jamás vas a tener sed. Wow, la obra principal de Dios es predicar el plan de salvación. Qué bien es ayudar a los necesitados y debemos estar ocupados ayudando unos a otros, sirviendo. Pero acuérdate, sanidades, haciendo ayudas, sin predicar, enseñar la salvación en Jesús, es otra vez, como siempre digo,
es puro trabajo social. Y el trabajo social, si no está acompañada de la palabra de Dios y plan de salvación, no sirve casi para nada. No sirve. ¿De qué sirve sanar a alguien y luego va a morir y entrar en el infierno? No le sirve. Pero si le ayudes en su necesidad, le sirves con tu vida y le hables la palabra de Dios y entregas su vida para ser salvo, entonces sirve para todo. Y la verdad, los dos van o deben ir acompañados. No es nada más predicar. Entonces son palabras a veces vacíos, huecos. Pero es el servicio acompañado con también la palabra de Dios. Debemos estar ocupados haciendo los dos. Y a veces nosotros podemos estar confundidos. Estamos muy ocupados en trabajo social y nada de la palabra. O estamos muy ocupados en puro así predicar la palabra y nada de servicio. Los dos van juntos. Jesús estaba sanando, ayudando las necesidades y predicando. Y esta debe ser nuestras vidas. Ocupados sirviendo unos a otros. Somos servidores. Dios nos ha llamado a ser siervos. Pero tenemos que hablar. La razón que estamos sirviendo es para que la gente también pueda ser salvos sus almas. Voy a leer algunos de las profetas. Lo que Jesús estaba haciendo y lo que Él había hablado de Juan. Juan sabía esto. Miren su Biblia, Isaías 35:4. Isaías 35:4. La profecía 750 años antes que Jesús hizo esto. Isaías 35, verso 4. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no temen. He aquí su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En Isaías 61:1, 6:1. Jesús, nosotros sabemos, en el libro de Lucas, Él estaba en la sinagoga cuando Él empezó después la tentación en el desierto y entró en la sinagoga y Él leyó Isaías 61, apuntando a Él que Él era el que había venido para cumplir las Escrituras. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto está hablando del Señor Jesús. Es una profecía de Él, cumplido. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos en su pecado y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados. Jesús, haciendo la obra, Juan el Bautista, lleno de la palabra de Dios, qué y cómo iba a ser, cómo va a ser, cómo iba a venir el Mesías. Sus discípulos, mandados por Juan a Jesús, preguntando, ¿eres tú el Mesías? Jesús dijo, devuelva y dile a Juan, así estoy haciendo. Pero ¿eres o no eres? Dile a Juan, así estoy haciendo. Así han visto que estoy predicando las buenas nuevas y estoy sanando. Y Juan mismo, por la palabra de Dios que está dentro de él, se va a confirmar y Juan va a hacer un brinco. Juan el Bautista es el Mesías, corta mi cabeza, ya. Es el Mesías, ya vino por mí, está bien, puedo perder mi cabeza, no le hace, voy con él. Hermanos, cuando tú y yo estamos llenos de la palabra de Dios y vienen pruebas, dificultades, lo que sea en mi vida, y la misma palabra me confirma en mi sufrimiento, lo que está pasando, mi corazón quebrado, arrastrado, y digo, Señor, ven por mí, está bien. Me siento como voy a morir. Sí, pero no vas a morir, nada más sufrir un poquito más. Ay, Señor, llévame. Por favor, termina con este sufrimiento ya. Como Juan, rápido, nada más, ¡tum!, quita la cabeza y ya, no voy a saber nada. No, nada más te voy a mandar unos dolores de la cabeza. No ustedes, otro tipo de dolor. Perdón, doble sentido. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos. Voy a leer, nada más para que no envuelves más. En Mateo dice, no piensen, Jesús está hablando, no piensen que he venido para poner fin a la ley. No mates, no robes, no deshonres sus madres y padres, etc. O a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. La ley de Dios es el que nos condena, que nos muestra como guía de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador porque no podemos parar de seguir el pecado, que soy esclavo del pecado. Lo que es en mi vida, sea robo, mata, malos pensamientos, enojos, fornicación, lo que sea en tu vida, en mi vida. La ley me muestra de que y nadie ha cumplido la ley sino uno. Nadie ha vivido una vida sin pecar sino Jesús. Y nadie puede. Jesús es Dios y es hombre, 100% de los dos. Nadie puede cumplir la ley de Dios sino Dios mismo. Fue su ley y Él cumplió su ley. Entonces, cumpliendo la ley, una vida sin pecado fue el sacrificio sin mancha, sin pecado, para pagar por la humanidad. Pero Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Entonces vino sanando según las profetas. Vino predicando como los profetas. Vino, como dice, he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día
de Jehová, grande y terrible. Este es Malaquías. Pero también Jesús dijo que Juan era el que iba delante de él en el poder de Elías. Entonces cumplió de venir atrás de Elías, que era Juan el Bautista. Entonces Jesús vino cumpliendo y cumplió muchísimos de los profetas. En su nacimiento, como dice, hijo nos ha dado. En su sufrimiento, y vamos a leer en Isaías, cumplió la escritura. En su muerte, en su resurrección, y va a cumplir su regreso. Va a venir por mí todavía, y va a venir por ti si eres hijo de Dios, hija de Dios. Él cumplió y va a cumplir profecías que todavía están para cumplir. Y como Él cumplió a la letra tantas profecías, cuando tú vas llenando tu vida con el Antiguo como el Nuevo Testamento y tienes esta seguridad de lo que Él ya cumplió, estás tan seguro de que ya va a cumplir a venir también por mí. Entonces, otra vez, en mis dificultades, mis sufrimientos, circunstancias de mi vida, puedo levantar mi cabeza y decir, Señor, tú vienes por mí. A lo mejor hoy no, o mañana, pero vienes por mí. Entonces, puedo otro día. Y puedo otro día, y puedo otro día, y puedo otro día. Y por favor, venga ya. Otra profecía cumplido, Isaías 53:7. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para ustedes que no saben, a lo mejor unos nuevos, ¿has estado cuando alguien está matando un cordero? Yo he matado muchos aquí, no ustedes, pero otro tipo de animal, de veras. No animales como ustedes, pero tenía un puño, 49 corderos en el campo atrás antes. Entonces, seguidamente, yo creo, quitando mis frustraciones de los congregantes, nada más, otro. Pero cuando vas a matar un cordero, lo agarras, lo amarras, lo cuelgues, patas para arriba, cuello para abajo, y lo cortas su cuello y no dice nada. No pelea, nada más deja que tú lo cuelgues y ahí se queda, y lo cortes el cuello y sangra y se muera. Jesús. Pero es fácil reconocer, aunque no reconoces, el chivo. Porque nada más tratas de agarrar el chivo y lo agarras por una pata. Empieza a gritar una gritadera y no se para ni cuando corta su cuello. Hasta el fin. Qué curioso. Jesús. Esto es real, lo que de veras pasa con el Cordero. El Cordero de Dios, cuando Él estaba delante de Pilato, dice, no te defiendes, no hables nada, no sabes que yo tengo poder de matarte y librarte. Y Él nada más sonrisa. No tendrías poder sobre mí si no fuera dado por arriba. No me voy a defender.
No tengo que decir nada. No abrió su boca. Lo dejaron matarlo. Por cárcel, 53:8. Y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En los Salmos dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección, fue resucitado, no quedó ahí. Jesús mismo dijo, yo tengo poder para dar mi vida y poder para levantar mi vida. Tú no quites mi vida, yo la doy de mi voluntad. Esta es una buena palabra para nosotros. ¿Estás dando tu vida por tu voluntad? Esto es lo maravilloso cuando eres creyente y el Espíritu Santo está obrando. Uno como pastor puede confiar en las obras de Dios, y los que realmente están llenos del Espíritu Santo, tú no los puedes parar. No los puedes parar. Así, el Espíritu los mueve y tienen que dar sus vidas. Está dentro de ellos. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te nazca nuevo. Es como, ¿dónde? ¿Cómo? Ya quiero. Pero entonces, confiado yo de que los que realmente están tocados por el Espíritu Santo, yo no tengo que tratar de convencerles a servir o hacer algo para Dios. No los puedo parar. Y muchas veces tengo que agarrarlos por su cuello. Párate despacio. Cuando tú estás lleno de Dios, no puedes. Tienes que hacer la obra. Tienes que buscar hacer algo para Dios. Porque entiendes que tanto Él ha hecho. Más su Espíritu Santo está en ti. Y cuando Dios está en ti, no se puede parar uno. Tiene que. En verso 24, Lucas 7:24. El Espíritu Santo no te deja vivir en pecado y no te deja mantenerse sentado tampoco. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, que Jesús había hablado, dile así. Comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto de Mexicali? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? Un pastor bien educado y hablado bien, con una corbata y te da un abrazo. Hola hermanito, te amo. ¿Qué salieron a ver? Bueno, Juan el Bautista, fíjate, víboras. ¿Quién los...? Bueno, ustedes leen la palabra. Dice, ¿mas qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salieron a ver? A un profeta, sí. Les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito la profecía delante de él. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, yo soy él.
Jesús diciendo, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan vino delante de mí preparando el camino, cumpliendo las escrituras. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí es algo interesante, que no hay profeta más nacido de mujer más grande que Juan, sino el más pequeño. El más pequeño dice, si quieres ser el más pequeño, Jesús dijo que ponte siervo de todos. Entonces, esto es el más pequeño, que es el más grande. Y el único que puede poner estos zapatos es Jesús, que vino a servir. El siervo de todos, que dio su vida por todos. Es el único que fue más grande que Juan el Bautista. Y es interesante de Juan el Bautista, porque en el día de hoy hay lugares donde la gente te dice, cuando tú dices, hey, tumba la gente, o Dios está haciendo milagros, o qué está pasando ahí en su lugar, y cuando dices, no, el pastor nada más lee la palabra. Pues entonces Dios no está ahí. Y te dice, Dios no está en un lugar así donde el pastor te ponga a dormir. Tiene que ser avivamiento, tiene que ser emoción y baile y gritadero y todo esto. Pero si Juan era el más grande, y en Juan 10:40, el libro de Juan 10:40, en Juan 10:40, dice el libro de Juan 10:40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí, y muchos venían a él, y decían, Juan, a la verdad, el Bautista, ningún señal hizo, ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Qué bien, los carnales siguen señas, pero señales siguen los que creen en él. La gente carnal no es espiritual, siguiendo señales, es carnal. La gente carnal que quiere ver, que quiere sentir algo, siguen señales. Jesús mismo dijo, una generación adúltera que buscan señales. Pero el creyente es el que busca de Dios, de Jesús. El creyente, viviendo su vida con Jesús, Dios hace milagros. Y sí los hace, pero no los seguimos. Juan nunca hizo un señal. La marca de la iglesia que tiene Jesús es amor. No son milagros. Satanás puede hacer aparentes milagros todos los días, pero no se puede imitar el amor. El amor es de Dios. El que ama a su prójimo, el que sirve a su prójimo, el que tiene el amor de Dios y da su vida por el otro. Y él no le importa tampoco lo que hace. No es uno de estos, si no me dan este ministerio, así no voy a servir. Esto no es amor. ¿Qué es esto? Señor, no hombre,
Permítame levantar un papel. Yo no me importa lo que hago para ti. Tú eres el que manda. ¿Qué tipo de siervo es el que llega a la casa y dice, no, yo no voy a preparar comida. Yo nada más voy a manejar el carro? Oh, qué buen siervo eres tú. Imagínate. Somos tan chiqueados. Si el pastor no me deja hacer esto, no lo voy a hacer. Entonces no lo hagas. ¿A mí qué? Estamos aquí para servir a Dios. Y si yo estoy dispuesto a servirle en lo que sea, Él me va a llevar al servicio que va a ser perfecto con los dones y talentos de mi vida. Pero muchas veces no me deja servir a Dios porque no tengo el corazón de servidor. No estoy dispuesto a servir. Tengo otros motivos o otras razones, yo no sé qué, pero somos bien pecadores, la verdad. Entonces, Juan nunca hizo un señal, pero ojalá que nosotros, si Dios nunca hace un milagro en mi vida o por medio de mi vida, ojalá que mi vida está lleno de Él. Y si estoy lleno de Él, voy a estar lleno del amor. Y si estoy lleno de su amor, ¿sabes qué? Yo nada más estoy alegre para levantar el vómito o lo que sea. Porque amo a mi prójimo. No. ¿Me están entendiendo el gringuenismo? Está penetrando. A veces los miro y pienso, no me están entendiendo. ¿Tengo que hablar en inglés para que me entiendan o? Pues si no me entiendes, pregúntame después. Y voy a buscar un traductor. Todo en 29. Lucas 7:29. Entonces, para que sea una iglesia, un local de Dios, es amor. Aún acuérdense en 1 Corintios, si tengo poder para hacer esto, para mover montañas, para predicar, para hacer todo esto, pero si no tengo amor, no soy nada. Pero si tengo amor, tengo todo. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando oyeron, aquí están los fariseos, los hipócritas, justificaron a Dios bautizando con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, en los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Siempre hay estos en todo lugar. Los que rechazan la verdad. Aunque le dice y le explicas claramente por la palabra de Dios, no les importa. No hay milagros en esta iglesia. Yo voy a buscar uno que me da escalofríos. Ok. Bye. Está bien. Si quieres caminar por emoción en lugar de fe, es tu derecho. Pero esta es la verdad. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres, refiriendo de los fariseos, intérpretes de la ley, de esta generación? ¿Y qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, los tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no lloraron.
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Me encanta esto. Los que van a criticar y no van a aceptar, siempre van a ayudar algo. Juan el Bautista, apartado de todo, estaba mal. Jesús, que se entregó entre los pecadores, está mal. Entonces yo he aprendido de lo que hago en mi caminar con el Señor, de no tratar de agradar al hombre, sino a Dios y lo que Dios quiere en mi vida. Ustedes, como han visto, yo no trato de poner un baile o hablarles suavemente. Yo creo uno debe hablar en una forma que debe entender la gente, pero no voy a tratar de hacerte mi amigo diciéndote cosas que le gusta escuchar. No lo voy a hacer. Voy a estar contento de hablar la palabra de Dios como Dios quiere. Y decir las cosas, trato de decirlos lo más derecho y claro que se puede. Y el que acepta, acepta. El que se enoja, se enoja. El que no le gusta, no le gusta. Pero yo puedo cambiarlo y hacerlo a gusto de aquel, pero este lado ninguno va a querer. Entonces, cuando tú tratas de agradar al hombre, siempre va a ser un puño de gente que no se agrada. Y cuando cambias tu opinión para agradar a ellos, así se dice, agradar, entonces vas a tener el otro puño que no va a estar a gusto. Entonces, mejor yo nada más hago la obra y sirva a Dios. Y el que va a recibir. Y si mi vida está bien con Dios, los frutos, como dice en 35, justificado por sus hijos, mi vida va a mostrar los frutos. Van a ser hijos de Dios naciendo alrededor de mí. La sabiduría de Dios en mi vida o falta de se va a notar por lo que mi vida produzca. Hijos del mundo o hijos de Dios. Frutos del amor o frutos del mundo. Entonces, el fruto de los fariseos fue, y Jesús dijo, hijos para el infierno. Así. Entonces, si mi vida tiene el fruto del amor de Dios en mí, aunque estoy siendo pulido, se va a notar los frutos de Dios en mi vida. De la otra forma, igual, cuando uno es hijo del otro, se va a notar los frutos del mundo o del diablo en su vida. Se va a notar lo que su vida produzca. El árbol que está produciendo mi vida. Esposos. ¿Cuántos son esposos? Esposos. ¿Qué está produciendo tu vida en tu esposa? Cuando tu vida, tienes una esposa que llega a la iglesia, ¿qué está produciendo? Cuando tu vida está lleno, o que no es siempre, porque yo primero, mi esposa no era creyente y estaba primero en los primeros años viviendo con la diablita, pero era cierto. Pero mi vida estaba entregado a Dios. Entonces, manifestando los frutos del Espíritu de amor, edificando a mi esposa, leyendo la palabra de Dios con ella, orando y buscando de veras a servir a mi esposa,
La florecita que estaba todo así agüitada, ya echándole poquito agua, de repente empezó como... Y el fruto se nota. ¿Cómo están los hijos? Y no estoy hablando de jóvenes, porque jóvenes, uy, bueno, pero con jóvenes también. ¿Cuál es el fruto de su vida? Hermana, tu esposo, tú puedes levantar este necio o puedes aplastarlo. El poder está en tus manos. Si tú, aunque no es digno de respeto, lo respetes, si tú estás atrás de él en sumisión, este necio coco puede hacer milagros. Pero cuando tú no estás atrás de él, orando por él, sirviéndole a él, sometido a él, pobrecito, ni puede casi salir de la cama. Tú lo puedes matar o lo puedes levantar. La neta. ¿Cuáles son los frutos de tu ministerio? ¿Es tu ministerio? ¿Tu mujer está floreciendo? ¿Tu hombre está floreciendo? ¿Tu familia está floreciendo? ¿Tu ministerio está floreciendo? Buena pregunta. Jesús dijo más, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La gente va a hablar mal de mí. Yo soy hijo de Dios. La gente va a hablar de mí. Soy hijo de Dios. Pero si alguien quisiera investigar los frutos de mi vida, ¿qué va a hallar? Si alguien viene a visitar mi casa, ¿qué va a hallar? Va a estar cercando la casa y escuchar... Oh, wow, yo no sabía, pastor, hoy necesito oración. O va a haber un hombre sentado, es tiempo de comida y comiendo, platicando con su esposa, amándola. La sabiduría es justificada por sus hijos. 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y había entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, como tipo más probable prostituta, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Voy a enseñar esto en la otra semana, pero voy a dar unas pistas. En la cultura en que estamos está medio raro, pero acuérdense que ellos tenían su mesa en el piso. Y para comer, más bien tenía que... Y si no podías ver, estás acostado en el piso y tus pies están ahí. Entonces, para nosotros, las lágrimas sentado abajo de la mesa, ¿cómo están sus lágrimas cayendo? Porque está extendido y ella estaba nada más parado al fondo de sus pies, llorando. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba llorando? ¿Por qué estaba llorando?
¿Tienes una idea? ¿Has sido tocado por el Espíritu Santo? Espíritu Santo. ¿Quieres ser tocado por el Espíritu Santo? Yo me acuerdo aquel día que Dios salvó mi vida, lavó de mis pecados. Yo no sabía lo que me estaba pasando, pero por 2 años, el único que sabía yo es que Dios era real. Algo me había pasado y por 2 años no pude parar de llorar. Lloré una canción, lloré un sentimiento, lloré, ay Dios te amo, lloré. Oh, no pude parar de llorar. Obviamente no es imposible, pero está difícil creer para mí alguien ha sido tocado por Dios y según quebrado sobre sus pecados, pero que no ha llegado, llore sin poder controlar. Hay mucha gente que dicen aceptan al Señor, son religiosos, pero es muy diferente ser religioso y tratar de obedecer algunas reglas de tu iglesia, según o la palabra, y ser tocado, salvo, quebrado por el Espíritu de Dios. Los profetas yo veo todos cuando fueron tocados ahí postrados, oh, soy yo, no puedo. Si eres creyente y de veras has sido tocado, devuelve a tu primer amor. De nada más estar alegre en su presencia, lleno de su amor, sin haber hecho nada, sino recibido su amor y su gracia. Y cuando tú tienes esto otra vez, esta nueva relación con Dios, viviendo en su primer amor, no hombre, lo único que puedes hacer es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer, Señor, te amo tanto. En la otra semana vamos a ver de esto. Ahora vamos a orar. ¿Cómo están los frutos en tu vida? ¿Necesitas la salvación? ¿Necesitas ser renovado, tocado, renovar su amor, su primer amor? Hazlo. Empieza a ponerlo a Él primero en todo. Otra vez pone las canciones cristianas y alabando a Dios en tu casa, en tu carro todo el día. Gozando en Él, leyendo su palabra.